Con el permiso del diputado presidente y de los honorables de la mesa directiva, compañeros legisladores y representantes de los medios de comunicación, en medio de las turbulencias de la penumbra que agobiaron a nuestra patria durante las primeras décadas de su existencia, en medio de los rencores y las mezquindades que tanto le costaron a México, hubo también espacios de luz y ejemplos de talento cuyo legado permanece en las letras de la literatura y de las instituciones para darle forma a la identidad de la nación. Hoy, a nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, los invito a recordar a una de estas personas, Ignacio Ramírez Calzada, mejor conocido como el Nigromante, que nació hace 200 años en San Miguel el Grande, un 22 de junio de 1818. Y que acuñó una frase entre muchas que me parece que nunca va a estar mejor aplicada que en estos momentos que vivimos en el país, y que dice así: nunca hay nada excesivo cuando se trata de servir bien a tu país. A lo largo de casi 61 años de vida, el Nigromante fue testigo, protagonista y fruto de sus tiempos, los del México que nacía a la libertad en medio de los rencores de la guerra civil y de la esperanza sobre lo que podríamos construir como nación independiente. Creció en una familia políticamente activa y aprendió a entender la realidad y los desafíos nacionales a través del lente del liberalismo mexicano de aquellos años, que se convertiría en su causa fundamental. A partir de ella, orientó una incansable labor política que incluyó tanto el ámbito de la literatura, la del periodismo, la política y la ideología. Desde la época de su juventud, su amor fue por el aprendizaje y su determinación para defender y difundir las convicciones que formó a partir de que lo hicieron destacarse entre los miembros de su generación. No necesariamente tenemos que compartir tanto sus valores como sus razonamientos políticos, los filosóficos o los teológicos, para reconocer y respetar la valentía y la fortaleza con los que defendió, incluso en ocasiones a riesgo de su vida y su libertad. Participó, siendo todavía un joven, en la Academia Literaria de San Juan de Letrán, donde participaba con muchos de los escritores e intelectuales más destacados del país, tanto de la línea liberal como conservadora. Tras terminar la universidad y recibirse como abogado, inició también una de sus mayores pasiones, el periodismo. Colaboró con plumas tan destacadas como la de Guillermo Prieto. Justamente ahí es donde surge el Nigromante como seudónimo, que eventualmente no solo sería una máscara para ocultar su identidad, sino un instrumento para revelarla plenamente. No le tuvo miedo a la polémica y a la crítica de una época donde esas cualidades podían llevar rápidamente a un periodista a la ruina y a la muerte. Pero no solo criticó desde la tinta, también se esformó en construir desde el servicio público y la vida política dedicada por completo a la defensa de las ideas liberales que había formado parte de su vida desde la infancia y que ratificó en la madurez. Inicialmente, sus labores como político impactaron los estados de México, Tlaxcala y Sinaloa, pero su mayor espacio llegaría a finales de la década de 1850, en medio de los clamores y las luchas que rodearon la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. El Nigromante mantuvo viva al mismo tiempo su vocación como escritor y como profesor, pero llegado el momento se lanzó por completo a la política, apoyando a Juárez en el Partido Liberal. En esa calidad fue parte del Congreso Constituyente que le dio forma al texto constitucional de 1857. Fue además uno de los principales redactores de las leyes de reforma. Su paso por el gabinete fue fugaz. Apenas unos meses como secretario de Justicia e Instrucción Pública, además de secretario de Fomento en 1861, donde se destacó por su honestidad. En un momento donde la turbulencia creó monumentales oportunidades de corrupción, el Nigromante fue honrado a carta cabal. Podremos cuestionar sus argumentos, pero nunca su disposición patriótica
y eso es algo digno de honor en cualquier arena política. Cerró su trayectoria como integrante de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ocupó hasta el día de su muerte, el día 15 de junio de 1879. Vivió para ver el triunfo prácticamente absoluto de su causa liberal en la lucha política y fue parte indiscutible de ese triunfo. Hoy, en el México de nuestros tiempos, el diálogo y la democracia han avanzado enormemente respecto a lo que existía en el siglo XIX. En aquel entonces, la falta de diálogo y la apuesta por la violencia como herramienta para retener y conquistar el poder cobró una cuota de incontable miseria y sangre. Fue una época turbulenta de la que debemos de aprender lo malo para evitarlo, pero también reconocer lo positivo para seguir ese ejemplo. El nigromante fue decidido, fue perseverante, fue articulado en sus ideas y honesto en sus acciones como servidor público. Defendió con pasión la causa en la que creía y eso es algo de admirar. Como ciudadano de San Miguel de Allende y como mexicano, es un orgullo que Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, sea también hijo de mi tierra. Por ello, celebramos su nacimiento, reconocemos su trayectoria y refrendamos el compromiso de seguir cada día consolidando un México más libre, educado, próspero, aprendiendo de los errores, las pasiones y los ideales del pasado para proyectar juntos un futuro mejor. Muchísimas gracias.